Oiga, como no hay uno solo que prenda la cámara, no me abre una pantalla que necesito. Ah, no, ya sé. Usted siempre dice eso es mentira. Es verdad. Pero primero vamos a Se le acabarlo. abre. Primero lo acabamos. Llegó Santiago el Vago González. O sea, Ruiz. Entonces, primero obviamente vamos a acabar el texto, la lectura. Entonces, resumo a mí. Aquí, en el ejemplo de Burger y de Love, son extranjerismos que digamos que no tienen un equivalente y que por eso terminan abriéndose paso en el idioma en la medida en que nosotros empezamos a usarlo con el sentido que tiene. Por ejemplo, el término love recoge varios sentidos y todos en uno solo. Y eso, digamos que en español se necesitan como 5 palabras para dar la imagen de lo que es love y que, sobre todo en arquitectura, ha terminado por imponerse ese criterio. Entonces ahí se justifica porque se justifica entre comillas, porque quiere decir algo que el español no nos da o que necesitaríamos varias frases para poder darle el sentido de love. Entonces por eso ahí medio se justifica. Pero aquí ya nos dice que los barbarismos son términos que ingresan, pero que son totalmente innecesarios porque existen palabras en el idioma nuestro para denominar eso. Y el ejemplo crónico es este, zoomear, de zoom, de usar zoom, de agrandar o achicar una imagen haciendo zoom. Bueno, en términos más bien de los computadores, de informática, pero la verdad, afortunadamente, no es muy extendido. Pero así como este, hay otros muchos que sí son muy extendidos y que se usan, repito, sin necesidad. Eso se llama barbarismo. Bueno, avanzamos otro poquito, entonces avanzamos hasta acabar. Entonces, un lector uy, esto está largo, pero un lector de además hasta Vela. Bueno, hasta acá. Un lector que nos ayuda a ubicar esto y lo vamos analizando, comentando. Que sea un Clay que haya acabado de llegar. Clay, Clay, léanos esto. Creo que ni siquiera conectado al audio, profe, porque no tiene micrófono. Ay, ya. O alguien, voluntario. Ya, profe. Además, Además de estos fenómenos, la utilización cada vez más frecuente de acrónimos está añadiendo un elemento dual sobre el lenguaje, pues el manejo de estos puede simplificar la comprensión del mensaje al receptor o, por el contrario, situar al destinatario en una posición que calificaríamos de interferencia por desconocimiento. En el primer caso, hacemos alusión a términos ampliamente divulgados y conocidos tales como IPC, que significa índices de precios al consumo, BOE, Boletín Oficial del Estado, UCI, Unidad de Cuidados Intensivos. En el segundo caso nos referimos a términos que no se encuentran tan ampliamente difundidos y que principalmente son conocidos dentro de registros o jergas profesionales muy concretas. Así podríamos citar acrónimos tales como LOLIS, Ley Orgánica de Libertad Sindical, CGPJ, Consejo General de Poder Judicial, FEP, Federación Española de Vela. bueno, no, pero está clarísimo. Uy, el caso de las UCI, que ahorita está de moda. Entonces resulta que uno no se pone a decir la unidad de cuidados intensivos, sino que la capacidad de UCIs en Villavicencio va en el 80%. Pero entonces uno ya por ahorrarse digamos, el detalle de la palabra, uno dice UCI, todo el mundo ya la usa como UCI, pero es un acrónimo. Acrónimo lo vimos arriba, había dos opciones. Pero este es que se coge la inicial del término y empezamos a usarla así como aparece. Entonces las ONG, bueno, la ONU, no sé, el SENA, en fin, son acrónimos, pero digamos que son correctos, son bien usados. Hay muchos que incluso vienen, que son universales, como cuál les suena que sea universal, que quiere decir lo mismo en todo el planeta. Por ejemplo, ¿saben cuál? SOS,
que es como pedir auxilio. Esas son universales, o bueno, la verdad, muchas se toman del inglés y entonces las iniciales no tienen mucho sentido en español, pero porque son palabras del inglés. Pero digamos que en ese caso eh, se forman las palabras nuevas, pero corresponden a algo de la realidad y del uso concreto y en ese sentido no están mal vistas. Y claro, cuando se ponen de moda, la gente las simplifica y la palabra UCI ya, por ejemplo, yo creo que ya mucha gente no la escribe ni con mayúscula, queriendo decir que es un acrónimo, sino que las nombra y terminas entrando la palabra de esa forma escrita en español. Entonces, bueno, es otro caso, vea que es distinto a los anteriores. Seguimos. Un Borges que lea bien, que no lea. Es curioso, Yo. hasta ver el Es canto. curioso cómo convivimos diariamente con los extranjeros y en Extranjero, ocasiones apenas nos damos cuenta de ello. Así, a modo de ejemplo, decir que nos levantamos por la mañana para desayunar un capuchino y un croissant. Camino de trabajo escuchamos en la radio el taxi que el índice Dow Jones de Wall Street está bajando. Yo en el trabajo ya en el trabajo son numerosos números a los términos informáticos que no pero sé. esta vaina hace mucho. Espera que eso sea chiquito, espera lo grande. Bueno, de Wall Street está bajando. Ya en el trabajo son numerosos los términos informáticos que nos aparecen: disquete, megabyte y homepage, etcétera. A la hora del almuerzo podemos degustar una sugerencia del menú en un self-service. Y ya por la tarde podemos jugar con un set de squash. Para, para a su vez en casa escuchar antes de dormirnos un compact disc de alguna diva del bel canto. Para una vez en casa. Listo. Bueno, la verdad, estos ejemplos son lejanos para lo que hay hoy en día. Pero el dato es que nosotros usamos capuchino, todos los días en la radio y en la TV nos dan el índice del Dow Jones, en fin, Wall Street, y bueno, todos los días aparecen. Por ejemplo, Compact Disc, ¿cómo será que Compact Disc ya pasó de moda? Tuvo su auge y todo el mundo hablaba del Compact Disc y hoy en día ni existe, ¿sabes? Entonces, así la tecnología tiene eso, que va evolucionando tanto que es muy rápido que vamos dejando atrás términos que nos parecían como que habían entrado al idioma de por sí, habían entrado, los usábamos. En español esto es disco compacto y creo que en su momento la academia dijo eso. Dijo, no, pues hablemos de disco compacto en vez de hablar de compact disc. Pero bueno, digamos que esto es, comillas, normal debido a la influencia enorme del idioma inglés en idiomas como el nuestro. Y bueno, rematando ya ahora sí, ya cerrando, nos lee alguien, por otra parte, hasta muy diferente. Algo que sí tenga micrófono. Algo que se llame, una vaga que se llame Luisa. Luisa, levántese. Por otra parte, con el espectacular desarrollo de las nuevas tecnologías, está apareciendo un nuevo lenguaje, creado de una forma bastante espontánea y para ser utilizado en un ámbito muy concreto. Nos referimos, por supuesto, a Internet y a los mensajes SMS. Es curioso observar cómo cuando nos envían un mensaje de texto a través del teléfono móvil, aparecen en él una serie de palabras muy similares a vocablos castellanos, pero mutilados, es decir, carentes de raíz o despojados de sufijo, e incluso se produce la utilización de consonantes que fonéticamente tienen el mismo sonido. Hablamos, por ejemplo, del uso en estos ámbitos anteriormente descritos de la letra K por la letra Q, o a la inversa, pues si bien ambas consonantes representan un mismo sonido de articulación velar, oclusiva y sorda, su grafía es muy diferente. Bueno, eso sí es llegar a hoy en día, ¿no? En los mensajes de texto, bueno, en general, en Internet, en las redes sociales, aunque sí, sobre todo en ese campo, es muy normal que las palabras se abrevien,
que por aquello del teléfono móvil, de hacer caber todo ahí rápido y escribirlo a mí. Entonces, esto es muy extendido, el uso de K por Q. Entonces, incluso a veces uno para preguntar qué, pone la K y la E en vez de escribirlo como debe ser. Entonces, especialmente ustedes, y claro, pues es una manera de simplificarlo todo, de decirlo todo más rápido. Y eso, pues no es que tenga mucho sentido. Se entiende, lógico que uno logra entender qué es lo que pasa. Pero lo correcto finalmente es escribirlo bien, porque ahí sin darse cuenta, hay mucha gente que va repitiendo las cosas y a veces ni las entiende y las va usando y le parece normal que esa K reemplace a la Q cuando cada palabra tiene toda una historia. O sea, la Q tiene una razón de ser y decimos queso con esa Q y no con esta K, porque es que eso viene por allá de otro idioma que fue el que le dio origen al español, y etcétera, etcétera. Entonces no es tan libre de que uno, no, yo le pongo acá porque no me sé cómo será y tal, y ya va usándola uno. Pero esto es muy típico de los mensajes de texto y de incluso algunos usos en redes. Aunque para que, bueno, depende del tipo de... Porque, por ejemplo, uno en Twitter ve que, pues depende de la gente que uno siga y que lea, pero muchos de los que yo sigo escriben correcto siempre. Entonces, completo, con signos de exclamación, de lo que sea. Pero entre jóvenes es muy normal que pase eso. Entonces, es otra forma de que va produciéndose un cambio de pronto hasta involuntario. Y bueno, rematemos. Además, la utilización, no que sea algo que esté dormido, que se llame correal. Correal. Correal, levántese. Espere, Richie. Es que estoy desde el dispositivo. Este poquito. Además, hasta correspondiente. Profe, ¿qué leo? Acá. Y además, hasta correspondiente. Ok. Además, la utilización de este lenguaje de signos anteriormente descrito incluye una variante, la incorporación del lenguaje de símbolos o emoticones, con los que se puede expresar una amplia gama de estados de ánimo del emisor, o bien identificar por medio del símbolo un significado sin utilizar el significante gramatical correspondiente. Bueno, ustedes son expertos. Y este es el caso en el que se usan emoticones. Se usan emoticones para expresar sentimientos o maneras de ver las cosas, en fin. Y que además comunican mucho y tienen mucho sentido. Entonces, de pronto, en WhatsApp, esa cantidad de que, ¿cómo es que lo llaman ustedes? Que es una foto, una imagen, una vaina que habla solita. Para expresar, pues no sé, burla o lo que sea. Pero ¿cómo es que se llaman? ¿Stickers? Stickers. Stickers, por ejemplo. Stickers de por sí el término ni siquiera en español. Pero bueno, también los emoticones, ¿no? Entonces uno pone no sé, para decir no me gustó nada de eso, pone el muñequito ese rojo todo bravo, o en fin, todos los emoticones que son típicos del lenguaje de las redes realmente. Pero uno dice, ¿pero qué? ¿Está mal o qué? Porque es que también comunican y también quieren decir algo y son símbolos que representan algo, que tienen un sentido. Entonces yo creo que no es que esté mal, acá nos van a decir algo que es muy cierto, no es que esté mal. De pronto, más adelante creo que nos dan una clave de, bueno, tiene justificación. A ver si aquí está, no, más abajo. Yo leo, es evidente que la practicidad de este lenguaje es innegable y quizá no podría tacharse de perjudicial para nuestro idioma, siempre y cuando su uso se halle limitado exclusivamente al ámbito de referencia anunciado. Entonces, digamos, en las redes está muy bien, suena bien, se entiende bien, pero usted en una carta a una empresa o algo así, pues es
imposible que pretenda expresarse a punta de emoticones, tiene que expresarse con términos. Pero entonces, digamos que este man que analiza el texto dice, no es mal visto que se use, bueno, en un mensaje de texto, que se use en WhatsApp, no está mal, que incluso que se use en Facebook, no sé. No está mal, comunica algo, aguanta mucho, pero desde que se mantenga en ese ámbito, si lo vamos a sacar para, no sé, para una tarea, entonces ya el sentido como que no juega bien y como que no debería ir ahí. Entonces, bueno, ahora vea un ejemplo, a modo de ejemplo, vamos a reproducir un pequeño texto para que observemos cómo realmente hablamos de un nuevo idioma. Pero solo que el ejemplo es rebuscadísimo. Mañana queda KMG, no sé, porque mis padres no están. Saludos. Pero mañana queda KMG, ¿qué es? Ustedes que son gamitas. Mañana queda... ¿Conmigo? Ah, debe ser, sí, yo creo. Mañana queda conmigo, pero está como loco. Pero es posible que sea eso, porque mis padres no están. Saludos, sí. Pero bueno, esto es lo típico de las redes y es un ejemplo de lo que decimos. Y por último, espere, veo esto se alargó, ¿qué pasó? Ah, no, casi último. Dice lo siguiente. Esta combinación de palabras y símbolos es fácilmente comprensible por el receptor, pero existen combinaciones complejas que nos acercan más al mundo de la criptografía que al de la lingüística. Bueno, a veces hay gente que exagera y usa unas claves ahí que no las entiende ni Mandrake. Leamos el casi último pedacito, en suma hasta utilización, que sea Esteban Leal, por cambiarse el nombre y el apellido le toca leer. En suma hasta utilización. Vamos, Esteban Leal. Ceballos. Hola, 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 ¿y me escucha? ¿Y me escucha? Ceballos, despiértese. Hola, hola. Se durmió sobre el teclado. ¿Me escucha ahí? Bien. Ah, nosotros, usted sí no. Entonces dejemos a... Yo ya puedo leer, ya puedo leer. Solo te le dije, ya me olvidó. En suma hasta utilización. ¿Leo eso yo? Gracias. Listo. En suma nos estamos refiriendo a un tipo de lenguaje utilizado mayoritariamente por los jóvenes que están fundamentando en varias razones. Por un lado, el manejo de un teclado en común, en el caso de los teléfonos móviles con 3 o más letras por función. Por otro lado, la Vaya, necesidad de acortar. hay un coma. Uno lee por 3 o más letras por función. Y hay un punto y coma, tome. Por otro lado, Por otro lado, la necesidad de acortar el contenido del mensaje para no pagar una tarifa más elevada. Y en un último término, la posibilidad de ofrecer un rasgo de originalidad propio tan buscado por los adolescentes son factores que llevan a su utilización. bueno, tú estás como justificando por qué esos términos. Y es verdad, ¿no? Todo eso es cierto. El teclado, a veces dentro de una misma letra hay como varias funciones y tal. Entonces, como por resumir, por ir al grano, por ser original, todo eso cuenta a la hora de usarlo. Y ahora sí, parte final. En último término, señalar que la incorporación de neologismos proporciona fecundidad al idioma. Y ahí está diciendo que es bueno hacerlo. Siempre y cuando no estemos hablando de aquellos considerados como barbarismos o de extranjerismos que consiguen anular los correspondientes vocablos que existen en la propia lengua para designar la misma idea o significado, ya que este último fenómeno se puede calificar como la extranjerización del castellano. Entonces yo creo que todo el texto en el fondo manejó un poco el mismo cuento, manejó más o menos 3 ideas. Una, no es que esté mal, de acá al principio, no es que esté mal que entren algunas palabras que porque no tienen equivalente en español, porque designan algo novedoso, así sea tecnología,
o no tan en tecnología, vea el caso de Aerobic, vea el caso de Kleenex, más chistoso Kleenex porque era el nombre propio de la marca. Entonces son pañuelitos húmedos desechables, pero pues el Kleenex, uno dice regálame un Kleenex y ya se entiende. Entonces digamos que hay términos que van entrando y que tienen como su sentido y su razón de ser. Pero que hay otros que son por esnovismo, por bobería, por darse de yo no sé qué, que no tienen una justificación muy notoria debido a que hay un equivalente en español. Y bueno, esto último lo acepta y lo ve como que no es tan grave que se usen emoticones, que usemos términos que reducen las palabras, siempre y cuando se mantengan allá en el terreno de las redes sociales o de WhatsApp. Y allá está bien, pero pues no necesariamente en el resto de comunicaciones. Entonces, bueno, ahí hay toda una carrera larguísima que de alguna manera resumió acá. Y nos bota unas preguntas, pero yo sí quiero que veamos, porque esto ya es dentro del mismo idioma español. Veamos un videito medio chistoso de un mexicano que estuvo viviendo en Bogotá. Y entonces, más de lo que se burla es que aunque él es mexicano y habla español, sin embargo hay un poco de palabras que tienen un significado muy diferente, o al menos para él contradictorio. Y eso es típico, eso es real. No sé, entre la manera como hablan en Chile o en Venezuela frente a nosotros, hay un poco de palabras que hasta son groserías allá y que para nosotros son normales o al revés. Si esos cambios se dan aquí a nivel Colombia, pues muchísimo, con muchísimo mayor razón, cuando es frente a otro país que habla español, pero que tiene pues otras características. Por ejemplo, el mexicano está lleno de palabras del náhuatl, de las tribus aztecas. O allí nomás en Perú hay mucho término de uso común de la gente en español que en realidad tiene origen inca. Entonces eso es extendido, digamos. Incluso nosotros, aunque muchísimo menos. Pero para empezar, el nombre de Bogotá es un nombre indígena. Y en Cundinamarca hay muchos términos que tienen ese origen. Entonces vamos a ver el video del mexicano, pero ahorita que volvamos del descansito, porque ya se nos cumplió.